Bien explicado. El día de hoy yo voy a un poco conversar sobre esas pruebas o aquellas pruebas que son necesarias también o se han visto reflejadas o visibilizadas durante esta pandemia en relación a el manejo o el seguimiento y también para el pronóstico de los pacientes con COVID-19. Para esto, pues primero un pequeño resumen de lo que seguramente ya estarán mirando con otros ponentes sobre el tema de la sintomatología, que ya ahora ya es muy conocida por todos nosotros, sobre las diferentes porcentajes de frecuencia de estos cuando se presenta la enfermedad. Como ustedes ven, pues siempre estará muy frecuente el tema de la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, mientras que otros síntomas o signos pues han ido apareciendo y hoy cada vez se ven reflejadas en estas manifestaciones como inclusive manifestaciones cutáneas, ¿verdad? Entonces, esto más o menos nos permite analizar algunos de los elementos que luego nos permitirán pues mirar la gravedad o la severidad de la enfermedad. Entonces, primero siempre será importante definir el grado de severidad de la enfermedad en función de su sintomatología, sus signos, y pues ahora vamos a ver que también las pruebas de estas complementarias pues nos permiten determinar también qué tan severo será la presentación de la enfermedad. Entonces, bueno, tenemos la enfermedad leve, que generalmente va a se presentar como pacientes asintomáticos, con generalmente algún tema de sintomatología respiratoria. Luego tenemos ya una enfermedad más bien moderada, en donde miramos ya ciertos síntomas y signos relacionados a la dificultad respiratoria, y también ya tenemos algunos elementos que se pueden determinar a través de dispositivos médicos, como es la saturación de oxígeno. Y también, bueno, vemos que los niños presentan también ya una cantidad de síntomas que reflejan este nivel moderado de la enfermedad. Ya veremos también algunas alteraciones de la frecuencia respiratoria y, bueno, esto lógicamente en el grupo pediátrico pues será determinado en relación a los valores o referencias habituales en estos grupos de edad. También se puede implementar o utilizar exámenes de imagen para poder ir determinando esta severidad. Generalmente, pues se puede ya realizar estos diagnósticos a través de únicamente la clínica. Luego ya tenemos un nivel un poco más grave de la enfermedad y justamente ya acá miraremos algunos ya trastornos que se refleja mucho en lo que es la manifestación respiratoria y también en los pacientes pediátricos ya signos de peligro general, como lo que ustedes miran acá, pues la incapacidad para pues poder lactar, letargia, pérdida de conocimiento, incluso también se han presentado episodios de convulsiones. Ya tendremos también una alteración de la frecuencia respiratoria más bien más pronunciada y pues igual se podrá recurrir a los exámenes de imagen para poder tener un diagnóstico. Recuerden que lo que hoy día vamos a analizar un poco es, una vez que yo ya tengo el diagnóstico, que siempre será pues a través de la prueba de la PCR, de la molecular, pues qué otras pruebas yo puedo implementar para hacer el seguimiento. Luego tenemos ya una enfermedad crítica, estos pacientes que son el menor porcentaje y que, bueno, gracias a la vacunación masiva que se está presentando a nivel mundial, cada vez son menos los grupos de pacientes que están con este tipo de representaciones y pues que ya tienen un gran pues, un daño expansivo de todo el árbol respiratorio e incluso también pues van a tener ya trastornos multiorgánicos que pueden llevar justamente pues al fallecimiento. También se pueden presentar ya con signos de sepsis cuando hay una sobreinfección con otros microorganismos y que también pueden pues lógicamente conducir a la alteración de parámetros hematológicos y otros parámetros bioquímicos que se van a ver representados en las pruebas, en las diferentes pruebas de laboratorio. Con este pequeño resumen,
vamos a hacer un análisis justamente de los biomarcadores que se han utilizado como factores pronósticos de gravedad. Recuerden que hay pruebas de imagen, hay otro tipo de pruebas que también han servido eh, como parámetros para poder definir la severidad, pero como nosotros estamos centrados en el tema de laboratorio clínico, vamos a conversar sobre aquellos biomarcadores que se pueden detectar y que también van a determinar esta severidad. Como ustedes ven, bueno, este es un dato un poquito ya de hace algunos meses atrás, en donde veíamos pues una situación preocupante en nuestro país, en donde todavía había un pico muy fuerte de enfermedad grave y de mortalidad en los grupos poblacionales, incluso llegando a ser mucho más alto que algunos países acá en Latinoamérica. Esto, bueno, lógicamente con el proceso otra vez de vacunación masiva que se ha producido durante estos siguientes meses, pues ha ido decantando en una situación de control para, pues por eso dar un respiro a a nuestro sistema de salud, ¿no? Pero bueno, entonces en aquellos momentos estaba bastante complejo y miramos que justamente hay muchos factores pronósticos, como ustedes pueden mirar aquí en la imagen, eh, que determinan o que tienen mayor relación para transmitir severidad de la enfermedad. Como ustedes ven acá, pues hay temas de sexo. Bueno, podemos mirar que el sexo, hemos visto que, o se ha visto que no tiene una predilección en la relación de la severidad. Los temas de edad sí que es pues algo evidente que en los grupos poblacionales de mayor edad ha sido la severidad más pronunciada y la presencia de ciertas comorbilidades como la hipertensión, los trastornos dislipidémicos y el cáncer, pues han determinado también mayor grado de severidad o de presentación grave de la enfermedad. Aquí miren que también tenemos la posibilidad de mirar hallazgos radiológicos, otro tipo de complicaciones presentes, inclusive el uso de ciertos tratamientos han determinado que o se han tenido que utilizar en estas enfermedades graves. Y acá tenemos un poco ya en círculo, como ustedes ven, pronunciados, pues aquellos biomarcadores que han estado presentes en las formas graves de la enfermedad. Como ustedes miran, pues hay algunos parámetros o de laboratorio clínico que son muy comunes de utilizar y que, bueno, hoy nos vamos a centrar más bien en aquellos que han venido a ser o a salir a la luz como biomarcadores más o menos específicos para poder hacer el seguimiento de esta enfermedad, ¿no? Y entonces yo les quería aquí compartir uno de los estudios eh, que evaluó este tipo de elementos. Como ustedes ven, es un artículo de revisión sistemática en donde se incluyeron 207 estudios y como ustedes pueden ver, pues se analizaron la relación de 49 variables en relación a lo que fue el pronóstico sobre mortalidad o la aparición de enfermedad grave en estos pacientes que tuvieron COVID-19. De estos elementos que se estudiaron o qué variables se estudiaron, de las que nos interesan a nosotros son justamente los parámetros de laboratorio y como ustedes pueden mirar, pues se ha pasado desde parámetros comunes como son elementos de la biometría hemática, pero también algunos elementos más específicos como la procalcitonina, como la interleuquina 6, como el péptido natriurético, ¿verdad? También tenemos también la posibilidad de mirar algunos otros parámetros que generalmente ya se evalúan en los pacientes gravemente enfermos. Y la ferritina también, pues que también hemos visto que es uno de los parámetros regulatorios que se vino a utilizar mucho en este curso de la pandemia. Entonces, como ustedes vieron, un poco la temática del artículo de revisión sistemática era evaluar el grado de relación que tiene la aparición de estos, o la elevación o la alteración de estos parámetros de laboratorio en la aparición de mortalidad o de severidad de la enfermedad. Entonces, nada más como un recuerdo para todos aquellos que nos están mirando hoy,
un poquito explicarles qué es el odds ratio previamente para indicarles las tablas que se ven en este estudio Discovich y recordarles pues que justamente el odds ratio es una medida que se utiliza comúnmente para comunicar resultados de investigaciones en salud y es una forma para representar la posibilidad de ocurrencia de un evento de interés y se define como el cociente entre el número de eventos y el número de no eventos, ¿correcto? Entonces, miren, aquí les pongo un ejemplo justamente de este mismo estudio, en donde vamos a mirar que el artículo presenta el resultado de que un valor alto de procalcitonina tiene una OR de 12.42 para la ocurrencia de mortalidad. Entonces, ¿cómo se interpreta este dato? Decimos que la razón de muerte versus no muerte, o sea, la posibilidad de que una persona se muera versus que no se muera, es 12.42 veces mayor cuando se tiene un valor de procalcitonina elevado en comparación a aquellos que tienen un valor de procalcitonina por debajo del punto de corte que se reporta en los diferentes estudios de esta revisión sistemática. Entonces, más o menos justamente eso es lo que vamos a tratar de revisar en las diferentes tablas que les voy a presentar a continuación. Entonces, miren, lo que les estaba explicando, uno de los valores más llamativos de esta revisión sistemática es justamente el valor de procalcitonina, medido pues justamente con un valor mayor a, como ustedes saben, 0.5 nanogramos por mililitro, o 5 nanogramos por mililitro, perdón, y entonces miramos que este tiene un OR de 12.42, que puede tener un intervalo de confianza hasta de 21,5. Entonces, esta relación de la elevación de procalcitonina es muy importante para el incremento de mortalidad. Vemos que hay prácticamente un incremento de casi entre del 32.3% de mortalidad en el grupo de personas que tenían este valor elevado y también un factor de severidad muy importante, a pesar de que no es tan importante como el que estamos viendo en la mortalidad, para indicación de severidad. Luego tenemos, miren, el tema de las troponinas, y aquí miramos que también tienen un valor muy significativo, tanto para mortalidad como para severidad. Estamos mirando que el OR de mortalidad es de 10.89 y el de indicador de severidad o de enfermedad severa de COVID es de 10 el OR. Como ustedes ven, esto está fundamentado en esto. Tiene una evidencia de alta jerarquía, quiere decir que son estudios muy bien hechos y como ustedes ven el número de pacientes estudiados en esta revisión sistemática al hacer el pool de estudios es significativo, 3.855 pacientes para este resultado de estudio, ¿no? Entonces luego tenemos también que los glóbulos blancos elevados con un número mayor a 10.000, ¿no es cierto?, por centímetro cúbico, lo que estamos mirando acá, tiene un OR más o menos elevado, sin embargo no tan significativo como el que estábamos mirando para procalcitonina y para troponina. Esto al final se traduce en que el grado de severidad de la enfermedad o la forma de pronosticar muerte, la probabilidad de muerte en un paciente, en un primer momento estaría muy determinado por el valor de estos dos primeros parámetros de laboratorio. La biometría lógicamente apoya el asunto, pero no es un factor definitorio de severidad, ya que podría ser que esto no se produzca. Luego tenemos el tema del lactato, como ustedes ven, tampoco tiene un OR muy significativo. El conteo de plaquetas, perdón, tampoco tiene un elemento significativo. Y luego vemos el dímero de un poquito más elevado, sin embargo, tampoco tan representativo como lo que se esperaría. Luego tenemos otros parámetros de laboratorio que, como ustedes ven, generalmente no han tenido una relación, ¿no es cierto?, de probabilidad de aumento muy significativa a pesar del PCR, ¿no?, de la proteína C reactiva, en donde ustedes pueden mirar que tiene un OR de 6.6 en relación a mortalidad. Entonces, bueno,
un poco se compagina con el hecho de que la procalcitonina y la proteína C reactiva pues evalúan justamente el grado de reacción inflamatoria que está produciéndose en el cuerpo. Tenemos acá luego el conteo de neutrófilos, también con un valor más o menos significativo. Y miren, en este estudio, en esta revisión sistemática, interesantemente, el valor del boom, ¿verdad? Tiene una representación más o menos importante para el incremento de la probabilidad de mortalidad en el paciente que presenta valores elevados en esos parámetros que ustedes están viendo, ¿no? En ese punto de corte. Luego tenemos algunos otros parámetros que, como ustedes ven, no son significativos. Sin embargo, el único que quisiera aquí resaltar es justamente el de la interleuquina. Miren que a pesar que la interleuquina 6 no es un factor muy definitorio para el tema de mortalidad. Sin embargo, sí se ha visto una relación, ¿verdad? Un OR significativo para el tema de severidad. Como ustedes ven, puede ser tan alto como 18.27, con un incremento de casi el 20% de probabilidad de presentar enfermedad severa frente a aquellos que no tengan valor elevado de interleuquina. Entonces, aquí más o menos lo que podríamos determinar, y justamente ha sido la práctica durante todo este tiempo de la pandemia, que estos tres parámetros de laboratorio, interleuquina, procalcitonina, troponina, son parámetros de laboratorio que deben ser definitivamente una práctica habitual dentro de la evaluación del pronóstico y posteriormente del seguimiento del paciente que ingresa al hospital con una sintomatología significativa de COVID-19, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que concluimos? Justamente lo que les acabo de mencionar: procalcitonina, troponina, proteína C reactiva, contagio de neutrófilos y boom para pronósticos de mortalidad o muy relacionados con la probabilidad de aumento del riesgo de muerte, mientras que en el aumento de riesgo de presentar enfermedad severa tenemos igualmente a procalcitonina, troponina, el contagio de neutrófilos y la interleucina 6. Tenemos algún otro estudio y como ustedes ven, este estudio también es una revisión sistemática, les quiero compartir, es más o menos, está más o menos rondando por el mismo momento que se hizo el anterior estudio que estábamos analizando. Se incluyeron 109 artículos para este análisis y como ustedes miran, pues acá también hemos visto algunos cambios o algunos elementos que podrían ser importantes determinar, como por ejemplo el riesgo de mortalidad que se miró un poco más representativo en el sexo masculino, a pesar de que previamente en la otra imagen habíamos visto que no había mucha diferencia entre los dos tipos de sexo, ¿verdad? Luego tenemos algunos trastornos que ya corroboran lo que habíamos dicho: hipertensión con un riesgo relativo de 1.9 y insuficiencia cardíaca con UOR del 4.76, y tenemos algunos otros elementos que nos llaman la atención. Finalmente, algunos puntos de corte clínicamente relevantes, otra vez para elaboración de enfermedad severa y mortalidad. Tenemos la leucocitosis, la linfopenia, proteína C reactiva elevada, el dímero D elevado, y bueno, acá también la deshidrogenasa láctica como un parámetro adicional que se evalúa en este grupo. Aquí tenemos unas tablas asimismo detalladas de lo que estamos hablando. Y lo que miramos básicamente es un comportamiento muy parecido a lo que vimos en el estudio de Iskovich. Como ustedes ven aquí, lo que están representando es en riesgo relativo, y más al lado estamos mirando en odds ratio, ¿no? Entonces, bueno, nos centraremos en lo que es el valor de radio, que es lo que ya habíamos hablado. Y aquí lo único que podríamos también, como que un dato adicional para la interpretación, es la heterogeneidad de los estudios que fueron evaluados, ¿no? Entonces, como ustedes ven, mientras más alto es el porcentaje de I cuadrado, los estudios fueron más heterogéneos. Esto hace que la potencia del dato disminuya, porque mientras más heterogéneos sean los estudios, quiere decir que fueron más diferentes las poblaciones, las metodologías fueron diferentes, y tal vez también la evaluación de los resultados de cada uno de los estudios no pudieron ser
se tuvieron dificultades para poder realizar el metaanálisis respectivo de los mismos. De todas maneras, lo que nos podría determinar acá es que sí hay algunos ORs que nos podrían llamar la atención, como por ejemplo el valor de linfocitos disminuido, ¿no? Una linfopenia importante podría determinar justamente la probabilidad de presentarse una enfermedad severa en el caso del COVID, ¿no? También tenemos algunos otros elementos que nos podrían llamar la atención, como por ejemplo el elemento de la albúmina, como ustedes pueden mirar, tiene un OR de 13.07, en donde también podríamos pues concluir que un valor muy bajo de albúmina también nos puede propender a severidad de la enfermedad. Nos pronostica que puede terminar siendo muy severa la enfermedad, ¿no? De nuevo, acá tenemos algunos otros parámetros de laboratorio comunes y que se realizan en los diferentes pacientes. Acá tenemos ya un poco ya los resultados de lo que es estos parámetros o estos analitos que se han hecho muy comunes de utilizar en esta enfermedad, como por ejemplo el que habíamos mencionado, las interleuquinas, ¿no? Y entonces miren, incluso en este estudio, en esta revisión sistemática se pudo encontrar algunos estudios que han analizado muchas interleuquinas, más allá de solamente la interleuquina 6, digamos, ustedes pueden mirar, sin embargo, la interleuquina 6 continúa siendo un valor importante para el tema del riesgo de severidad. Otros parámetros importantes que corroboran lo dicho previamente es el incremento de proteína C reactiva. Nuevamente acá vemos que según los puntos de corte podemos tener de un OR de 9.25 o de 14.43, que como ya habíamos analizado pues previamente son significativos. Entonces de estos análisis de esto pues se puede concluir que definitivamente estos parámetros de laboratorio nuevamente quedamos claros de que no es nada más un parámetro que se está realizando de manera rutinaria, sino que definitivamente tiene una importante utilidad para determinar el pronóstico y la severidad que pueda tener un paciente que ingrese. Con este preámbulo o con esta conclusión de estos estudios, también quería aprovechar este espacio pues para hacerles un poco el recuento porque es importante para nosotros como personal de laboratorio y como los personales como personal de salud que estamos relacionados en esta enfermedad, entender cuáles son las consideraciones analíticas, preanalíticas y posanalíticas de estos analitos. ¿Por qué? Porque eso nos permite de alguna manera interpretarlos de manera correcta y además también determinar sus limitaciones en ciertos elementos preanalíticos cuando haya pues algún vicio durante la toma de la muestra o durante el transporte, ¿no? Entonces esto es súper importante, pienso yo, que volvamos a recordar a aquellos que trabajamos en laboratorio y aquellos que estamos íntimamente relacionados con este quehacer de laboratorio clínico, pues puedan tener este conocimiento a la mano. Con esto, pues, comentarles que la interleuquina 6, como ustedes conocen, es una citocina, juega un papel, múltiples papeles en nuestra inmunidad y en muchos otros metabolismos del cuerpo, y pues, como ustedes ven, entonces actúa en el sistema inmunológico, en hematopoyético, en proceso de inflamación, incluso se lo ha visto en algunas relaciones muy importantes y relevantes con el cáncer, y además, pues, justamente su acción ejerce acción en varios tejidos, ¿no? Muchas células producen interleuquina 6 y aquí, como ustedes ven, pues, aquí hay un listado extenso de estas células. Podemos rescatar que las células de la sangre, pues, prácticamente muchas de ellas las producen. Y luego tenemos algunas células en tejidos especializados, como son justamente las de tiroides, las del sistema nervioso central, e inclusive las de la piel, que producen interleuquina 6. Y como ustedes ven, también algunos tumores tienden a producirla. Además, el tejido adiposo es una fuente importante de interleuquina 6 y por eso justamente veremos que pacientes que tienen obesidad puede llegar a tener justamente una interpretación falsamente positiva porque pueden tener una tendencia a elevar estos valores dependiendo del grado de obesidad que se tenga, ¿no? Miramos que tiene una importante relación con algunas enfermedades humanas
Y en general, algo que es importante recordar es que permanece bajo en valores, en condiciones normales, ¿no? Entonces, no se eleva, la interleuquina 6 permanece en un valor muy bajo, inclusive indetectable con las técnicas anteriores, ¿no? Recuerden que con las técnicas actuales cada vez más sensibles analíticamente y específicas analíticamente, hemos podido determinar algunos parámetros de laboratorio que previamente eran indetectables con las tecnologías impuestas o comúnmente utilizadas en el medio, ¿no? Pero miren que la interleuquina 6 se induce rápidamente frente a reacciones inflamatorias agudas, ¿no? También el envejecimiento. Entonces, las personas de edad avanzada tienden a obtener una interleuquina 6 más elevada, ¿no? Entonces, justamente este parámetro o esta condicional deberá ser tomada en cuenta en el momento de tener unos elevaciones muy limítrofes del analito, ¿no? Esto lógicamente estamos hablando en general, recuerden que en la COVID tiene una elevación muy representativa y sobre todo, pues justamente ya tendrá una relación con la severidad, ¿no? Además, también tenemos que esta explicación de por qué produce esto es porque tanto los estrógenos como los andrógenos reprimen la expresión de interleuquina 6 y pues lógicamente con el envejecimiento y la disminución de aquellos, esto contribuye un poquito al aumento de los mismos en estos grupos etarios. Como parte de la inmunidad, miramos que induce, miren, entonces tiene claro, lógicamente vemos la relación, induce la producción de proteína C reactiva, de fibrinógeno, de amiloide A sérico, ¿verdad? Y pues entonces al final actúa como un factor de producción de la fase aguda, ¿no? Del desarrollo de la respuesta de fase aguda, respuesta inflamatoria aguda, ¿verdad? Y además también juega un papel clave para la activación de las células B, los linfocitos B, para producir justamente una respuesta de anticuerpos. Entonces también actúan en la inmunidad humoral. Van a estar elevadas frente a procesos de infecciones, ¿verdad? Entonces, claro, bueno, ustedes conocen que la utilidad previa antes de esto de la COVID, la interleuquina 6 se utilizaba muchísimo para la evaluación de sepsis, sobre todo neonatal, y también en algunos otros cuadros, sobre todo relacionados a enfermedades ortopédicas, ¿verdad? O traumatológicas. También está elevada en algunos trastornos crónicos, como ustedes pueden mirar, y entonces aquí también habrá que tener cuidado con la interpretación, sobre todo en estos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Aquellos con artritis reumatoide, lupus eritematoso, etcétera, en donde podríamos tener también unos de valores muy elevados frente a otros. Miren, aquí tenemos un cuadro, unas curvas de respuesta de cómo se van activando las diferentes citocinas frente a un proceso de sepsis. Hablando sobre las condiciones preanalíticas o las consideraciones preanalíticas, miramos que la interleuquina 6 como un analito de laboratorio tiene una estabilidad limitada. Entonces, miren que hoy por hoy se ha utilizado muchísimo eh, la prueba, sin embargo, el transporte generalmente ha mejorado mucho, pienso yo, para este tipo de muestras y de paso ha mejorado para los otros tipos de analitos, ¿no? Entonces, llevar cadena de frío, tener una cuidadosa forma de empacamiento, etcétera, eran prácticas que de alguna manera había ciertas resistencias en algunos medios sanitarios, ¿verdad? Yo pienso que muchos de los colegas que están escuchándome ahorita, pues deben estar corroborando el asunto, que con el advenimiento de la pandemia se logró estandarizar muchos elementos que previamente eran complejos de hacerlos cumplir, ¿no? El tema de bioseguridad, el tema de transporte adecuado de muestras biológicas, esto es algo que yo considero y siempre hay que pensar en positivo, ¿no? Eso es algo bueno que trajo esta enfermedad, este proceso mundial, porque lógicamente, pues, los medios hospitaleros, sobre todo en nuestra cultura, en nuestros países latinoamericanos, pues, tendemos justamente a evitar o a saltarnos ciertos pasos, pues, a veces por, de alguna manera, tratar de que sea más sencillo el proceso, ¿no? Entonces, esto que les comento, justamente por la inestabilidad o la estabilidad muy limitada en la interleuquina 6, es súper importante mantenerla en refrigeración de manera inmediata. Entonces, la muestra debe ser tomada y de manera inmediata
mantenerse en refrigeración. Y bueno, ahí hay un parámetro de centrifugación. Ustedes, los que trabajamos en laboratorio, pues saben muy bien cómo se parametriza estos elementos y este será el grado de centrifugación esperado, ¿verdad? Se pueden almacenar estas muestras a temperatura de refrigeración solamente por 24 horas, después de lo cual deben congelarse. Entonces recuerden que para una comprobación, un análisis posterior, etcétera, deberíamos seguir estos parámetros pues para tener unos resultados, asegurar el resultado, ¿verdad? No es aceptable el almacenamiento del plasma durante un tiempo prolongado, ya que a temperatura ambiente, ya que pues justamente se empieza a desnaturalizar el analito. ¿Cuáles son los tipos de muestras aceptables? Suero, ya sabemos, generalmente o casi creo que hoy por hoy la práctica en la parte de laboratorio clínico será de siempre recomendar el utilizar gel separador. Hay algunos pocos analitos que sí tienen ciertas dificultades con esto y también ciertas condiciones de salud que pueden tener alguna dificultad con el gel. Sin embargo, en general, de manera muy general, siempre se recomendará el utilizar gel de separación para justamente evitar la mezcla con eritrocitos durante el transporte previo al acondicionamiento de la muestra biológica. También se acepta plasma tratado con heparina de litio o con EDTA ditripotásico. No se deberían emplear muestras inactivadas por calor ni aquellas estabilizadas con acina. Estamos hablando de aquellas muestras que posiblemente por equivocación se pusieron en ciertos frascos que no correspondían. Y también para evitar los efectos de evaporación, recuerden siempre las 2 horas, ¿no? de gracia que tenemos para procesar nuestras muestras, ¿no? En general debería ser esa, como que el tiempo esperado o determinado para este tipo de urgencias, ¿no? Recordemos que el tiempo total de testeo es un parámetro de calidad del laboratorio clínico. ¿Cuánto se demora desde que llega al laboratorio hasta que se emite el resultado? Y aún así, no se logra lógicamente abarcar el tiempo total del testeo porque hay esta fase preanalítica, este proceso de sacar sangre hasta que llegan al servicio, ¿verdad? Entonces, bueno, de todas maneras, siempre las 2 horas en el área de emergencia será un ítem de máximo de tiempo, ¿no? No de promedio. Yo les recomendaría siempre buscar eso, ¿no? Como que un promedio de 1 hora de respuesta y 2 horas máximo. Durante la conservación, ya habíamos dicho, hasta 24 horas en refrigeración y en congelación podríamos determinar hasta 3 meses. Otra cosa importante es que se puede nada más congelar una sola vez. Si es que se descongela para procesar, esa muestra quedaría ya para disposición final. ¿Cuál es el valor de referencia? Estamos hablando en general, recuerden, el menor o igual a 1.8 picogramos por mililitro y cada laboratorio se recomienda debería comprobar el valor. Si estos valores de referencia, pues pueden aplicarse al grupo mayoritario de pacientes. Aquí tenemos un cuadrito en donde podemos mirar cómo van cambiando dependiendo de ciertos grupos y les decía que justamente en los pacientes con ciertas enfermedades autoinmunes posiblemente el valor de referencia de estos pacientes podría cambiar debido a que se mantienen un poco más elevados que el de la población general. ¿Cuáles son las consideraciones analíticas? Recuerden que les mencionaba que hay ya varias metodologías que han permitido justamente que se pueda determinar de mejor manera, se pueda analizar de mejor manera este analito. Y tenemos ensayos todos son inmunoensayos, justamente electroquimioluminiscencia, el MEIA, el CMIA, el ELISA, justamente son ejemplos de kits de laboratorio que podemos encontrar en nuestro mercado, ¿no? Ninguno de ellos podríamos decir que en sí mismo tiene unas ventajas o desventajas representativas, pero hay ligeras diferencias entre cada uno en el desempeño. ¿Cuál es el consejo, digamos, principal? Mantener una tecnología eh, de alguna manera estabilizada para poder determinar el desempeño del método y determinar justamente pues si es que es conveniente para el grupo poblacional del cual estamos nosotros dando el servicio, ¿verdad? Las consideraciones pues analíticas tenemos que justamente fuera del tema de la COVID,
este parámetro puede indicar que hay una respuesta inflamatoria en curso. También es un marcador muy inespecífico, así que recuerden que no es diagnóstico de ninguna enfermedad. Esto es importante, siempre será más bien un elemento de evaluación asociado a otros parámetros, inclusive fuera del laboratorio, sino que clínicos, imagenológicos, etcétera. Recuerden que la medicina no es una ciencia exacta, sino más bien un elemento de conjunto de interpretaciones que pueden darnos varias conjeturas y para finalmente llegar a un diagnóstico final, ¿verdad? También los niveles individuales deberían considerarse en combinación con otros hallazgos, como habíamos dicho, y es menos probable, ¿verdad?, que si un paciente tiene niveles bajos, esté presentando un síndrome de liberación de citocinas que también en un momento dado dentro del proceso de pandemia estuvo muy conversado, muy socializado en los diferentes grupos de salud e incluso a la población general, esto de la tormenta de citocinas, ¿no? Que era justamente uno de los detonantes del que nos hizo utilizar muchísimo la interleuquina 6. Hoy por hoy ya esto, como otra vez por el tema de las diferentes instancias de salud que se han ido aplicando, ha ido disminuyendo su presentación. Los casos de resultados falsos positivos puede darse por algunos elementos y el resultado final de tener un falso positivo aquí sería que el paciente se le someta a procedimientos invasivos, cruentos e innecesariamente, ¿verdad? Mientras que el resultado falso negativo, pues haría que haya un retraso en la intervención de tratamiento para estos pacientes, ¿verdad? Entonces, otra vez siempre el juicio del clínico, del médico, complementando con todos estos resultados será crucial para una buena toma de decisiones. En relación al tema de la COVID, ya habíamos mencionado y complementando un poco lo que ya habíamos dicho, entre las diferentes situaciones que pueden contribuir justamente a esta tormenta, la interleuquina 6 es una de las que mejor se puede medir o determinar a través de las técnicas de laboratorio, y justamente lo que habíamos dicho previamente, que determina ya un valor muy elevado, un pronóstico malo de la enfermedad, ¿verdad? Un pronóstico que va hacia la severidad del cuadro. Vamos ahora a hablar, y de igual manera, de manera muy resumida, el tema del dímero D, que habíamos dicho que era otro de los parámetros que también ha ingresado como una de las pruebas de laboratorio que se está evaluando en esto. Por el tema del tiempo, lógicamente, que se me ha asignado, pues voy a tratar de representar las pruebas que de alguna manera se han utilizado más. Recuerden que hay muchas otras pruebas que también se han usado como biomarcadores, pero tenemos aquí la interleuquina 6, número D y procalcitonina como una de las más representativas. Me queda un poquito por ahí la ferritina que por tema de tiempo, como les decía, no pudimos revisar en profundidad sus condiciones. Bueno, en el tema del dímero D lo quise plasmar porque o ingresarlo aquí en esta aseveración, porque el gran problema del dímero D es las metodologías. Existen variadas metodologías y el problema principal de esto es que no hay un consenso de estandarización de las mismas. Y entonces justamente eso nos propende a un problema, ¿no? Que básicamente será el tema de no intercambiabilidad de los resultados que se puedan mirar y entonces dificulta la interpretación en el caso de que un médico no conozca de que se ha cambiado de metodología en un momento dado en un laboratorio específico, ¿verdad? Entonces, bueno, en general el dímero D ha sido asimismo una prueba no específica, más bien tiene un gran valor predictivo negativo o un cociente de probabilidad negativo importante porque su ausencia de elevación sí nos asegura mucho de que no se esté produciendo un proceso trombótico. Aquí tenemos un poco del análisis molecular de la conformación del dímero D. Recordemos que este dímero D está generado a través justamente del proceso de la fibrinólisis, ¿verdad? Y esto se genera a través de ciertos parámetros moleculares que al final terminan pues dando la presencia de esta molécula. Y por eso es que justamente su presencia está indicando que hay una gran cantidad de formación de coágulos que luego pues están
dejando de, o se están eliminando. ¿Cuáles son los usos más principales que se le ha dado a esta molécula o a este analito? Pues justamente es la determinación de, o el diagnóstico y seguimiento de la trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, disección aórtica y la coagulación intravascular diseminada. Estos han sido los usos históricos y más representativos de, de este analito, y pues hoy ya ha venido a dar una gran utilidad para el tema de la COVID, porque recuerden pues que el trastorno de coagulabilidad o de coagulación, de hipercoagulación en este cuadro, ha representado justamente que se le evalúa incluso como una coagulopatía, ¿verdad? ¿Cuáles son las consideraciones preanalíticas que tendremos que mirar? Justamente les decía que muchos de los ensayos que están presentando, que están disponibles ahora, son muy buenos, tienen una buena desempeño analítico, sin embargo, son variados y sus valores de referencia son variados. La detección del dímero D, miren, en relación al curso de la enfermedad, se espera que más o menos empiece a detectarse a las 2 horas de presentarse un trastorno trombótico y tendrá un tiempo de vida media de circulación de 6 horas. Entonces, justamente una relación importante representará que el trastorno se está presentando hace muy poco tiempo, ¿verdad? En un punto máximo alcanza alrededor de la semana y decae pues justamente más o menos a un 10% por día hasta permanecer elevado por un mes. Justamente también recordarles que se debe analizar plasma. eh, Algunos de los análisis pueden utilizar sangre total. La mayoría de los ensayos actualmente requieren justamente muestras recolectadas en citrato de sodio, y aquí otra vez recordar pues algo que nosotros como personal de laboratorio lo sabemos muy bien, el tema de la relación muestra anticoagulante, ¿verdad? Y a pesar que lo sabemos muy bien, también es otro de los parámetros de calidad preanalítica que es muy evaluado, ¿no? Recuerden que eso es un criterio de rechazo de muestras, pero en algunos estudios previos se ha podido ver pues que es un parámetro que a veces se incumple mucho, ¿no? Que se llena por tema de rapidez, necesidad o dificultad al momento de la extracción, las personas no llenan completamente. A pesar de que muchos de los proveedores han creado dispositivos médicos, tubos que tienen un menor llenado, una facilidad para llenar, etcétera, aún así, y yo pienso que sigue siendo un desafío para muchos de los servicios el lograr que este indicador de cumplimiento preanalítico de todos los tipos de tubos que tienen anticoagulante cumplan esta relación. Pero eso sí, enfatizar que el tubo de citrato de sodio es súper importante que tenga o que cumpla bien este parámetro, ¿no? También se puede utilizar otros tipos de tubos como heparina de litio, EDTA, y solo un poco el elemento ahí a tomar a consideración es que en las muestras de plasma con heparina o EDTA, por término medio van a tener un 19% aumento, ¿verdad? De la medición, ¿verdad? Entonces va a ser un poco más elevado el valor que se va a determinar ahí. Entonces, justamente, bueno, esto podría ser representativo en valores, en pacientes que tengan valores muy elevados, ¿no? Y entonces recuerden esto, por eso es que se va a enfatizar en que también si es que a un paciente en un contexto clínico determinado se le empezó dando o se le empezó tomando la muestra en tubo celeste, mantener ese tubo. Y pues por el contrario, si se empezó con los otros tubos, pues mantener los otros tubos. Eso de tal manera que permita crear un buen seguimiento de los parámetros o de los resultados que se vayan obteniendo en las diferentes mediciones, ¿sí? ¿Qué más tenemos como consideraciones preanalíticas? Deben mezclarse inmediatamente. Bueno, ustedes ya saben eso también, pienso yo, esta técnica. Realmente recuerden que la mezcla es suave, no es una mezcla rápida, porque eso tiende a la hemólisis, que afecta muchísimo a los resultados en este tipo de tubos. Eh, y también recuerden que todos los anticoagulantes o todos los tubos de anticoagulantes deben ser tomados siempre después de este tubo de tapa celeste, ¿verdad?
Hay algunos tubos que tienen barrera de gel, como ya habíamos dicho, también deben recogerse después de estos tubos de citrato. La estabilidad del dímero D, miren, hasta 8 horas de temperatura ambiente, 4 días en refrigeración y hasta 6 meses en congelación. Las muestras se pueden descongelar y será importante, pues sí, mantenerlas a temperatura ambiente antes de realizar el análisis. No se puede volver a congelar una muestra descongelada, recuerden, y las muestras no deberían ser diluidas para poder determinar si es que un valor salió del parámetro de la linealidad, o simplemente se reporta eso y listo, porque ya no habría tampoco una importancia de dar un valor exacto, a pesar de que en ciertos contextos clínicos sí habrá algún personal de salud que pide justamente que se determine un valor exacto, ¿no? Entonces ahí, bueno, será justamente el deber o el quehacer del personal de laboratorio y poder clarificar que este tipo de acciones en este tipo de parámetros no es adecuado. En el tema de consideraciones analíticas, les decía justamente que hay más de 30 ensayos de comerciales de dímero D. Este estudio que referencia, pues justamente es una revisión exhaustiva de los diferentes ensayos que existen para dímero D, pero en general los agrupa en tres tipos generales. Aquellos que utilizan ensayos de ELISA, aquellos ensayos inmunofluorescentes y aquellos ensayos de aglutinación de látex, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus propias limitaciones, ¿verdad? En general, ¿cuál es el problema? Y como les decía, aquí es el tema de cómo se reportan las unidades. Y entonces aquí ustedes vamos a familiarizarnos con estas dos abreviaturas, que es FEU y PDU. Y entonces, como ustedes ven, son unidades equivalentes de fibrinogen y unidades equivalentes de dímero D. Entonces, justamente esto, ¿qué representa? Y es justamente el tema de complejidad de la muerte. Cuando estamos hablando de estas unidades, lo que nos hace es que diferenciar porque no es la misma cantidad, ya que las moléculas o la medición que realiza la determinación de las moléculas relacionadas a unidades de fibrinógeno son más grandes que las de dímero D. Y esto lo vamos a ver explicándolos más adelante cuando miremos la estructura molecular de esos elementos. Algo que también les mencionaba es que, como muchos ensayos de laboratorio clínico, no hay estándares de referencia internacionales, ¿no? Entonces, la falta de estos estándares hace que muchos de los ensayos de diferentes metodologías no puedan ser comparables, ¿no? Y entonces, justamente lo que se recomienda es que se mantenga siempre, al menos en un periodo de tiempo determinado, el uso de una misma metodología, y si es que se está cambiando por un tema de mejora de proceso, mejora de metodología, pues reportar y socializar de manera adecuada al personal de salud para que justamente puedan cambiar su interpretación. Aquí está lo que justamente les mencionaba previamente. Dos de estas definiciones, las unidades equivalentes de fibrinógeno, relacionadas a la masa del dímero D con la masa del fibrinógeno, las unidades de dímero D que se relacionan solamente a la masa del dímero D solo, representan moléculas más grandes y entonces el valor no es intercambiable entre esos dos valores de referencia. O sea, entonces no son equivalentes esos valores y por lo tanto si es que yo utilizo una técnica que me reporta en unidades FEU, no la puedo comparar con unas unidades de DDU y hasta posiblemente me pueden dar resultados que no concuerdan con la clínica, que digamos, esperaremos que haya una disminución en un valor y ¡pac! De repente aparece un valor muy elevado. Entonces eso nos tendería a que interpretemos erróneamente los resultados, ¿no? Entonces, otra vez, lo que decimos es siempre utilizar o tratar de utilizar fabricantes que manejen las mismas unidades. Otro de los elementos justamente que en este estudio que les decía que hace un análisis muy profundo sobre esta prueba del dímero D, es que los resultados o en los estudios o en los laboratorios que hicieron varios estudios
los laboratorios clínicos inclusive no se dan cuenta de esta diferenciación, ¿no? Entonces aquí, más allá de hacer un análisis exhaustivo de estos elementos, es un llamado a que siempre estemos muy pendientes del inserto de nuestra prueba, ¿no? Recuerden que el inserto es al laboratorista clínico como, como las indicaciones es al médico clínico, ¿verdad? Entonces, siempre es una guía, es algo que nosotros debemos tener muy presente para la toma de decisiones de tanto analíticas como de validación clínica que nosotros realizamos en el laboratorio, y entonces siempre será muy importante tener cuidado con lo que vamos reportando, ¿no? Hay muchos analitos que tienen este tipo de problemas. Otro analito que tiene este tipo de problemas es, por ejemplo, la mención de metotrexate y algunos otros parámetros de laboratorio que, albúminas, proteínas, que algunas unidades en diferentes ensayos no son intercambiables. También hay otro elemento que, bueno, en todas las pruebas que se evalúan en este tipo de muestras que tienen relación sangre con anticoagulante, es el hecho de que la sangre tenga un hematocrito demasiado elevado, ¿no? Y entonces, como muchos de ustedes sabrán, hay una fórmula para la corrección en el caso de que el hematocrito exceda el 55%. Ahí está la fórmula, está la manera de justamente evaluar para tener una claridad de cuál sería la corrección que hay que hacer a este tubo para tener una relación anticoagulante sangre adecuada, ¿no? Recuerden que este tipo de cálculos se lo haría a posteriori, una vez de que ya tenemos un primer resultado de biometría hemática. Entonces, con esto quiero decir que posiblemente el primer tubo o primer toma de muestra que nosotros tengamos, el número D, posiblemente tendremos que reconfirmarla si tenemos ya este valor o esta bandera que nos va a salir, este detonante que nos va a salir en el resultado de la biometría hemática. En el tema de posanálisis, lo que tenemos que tomar en cuenta es que, como les mencionaba, el número D no es para nada una prueba que se haya utilizado previamente en enfermedades con este estilo, como es la COVID o enfermedades respiratorias, sino más bien en las enfermedades que tienen a la trombosis. Bueno, la trombosis venosa profunda sí que se presenta con síntomas clínicos relacionados al árbol respiratorio por su misma fisiopatología. Y bueno, entonces esto nos servirá mucho para diferenciar entre los diferentes cuadros, ¿no? Entonces, bueno, el uso más común ha sido con esta enfermedad que acabo de nombrar y también con la coagulación intravascular diseminada. Algo que hay que tomar en cuenta, en cambio, en este parámetro, es que aquellos pacientes que tienen enfermedades hepáticas muy importantes, el resultado puede estar falsamente alterado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente, como está muy relacionado al hígado, la producción de este elemento, pues va a haber una posibilidad que se artefacte el resultado, ¿no? Además, miren que también la lipemia puede interferir con estos ensayos, provocando una sobreestimación del número D. Además, también las personas con enfermedades autoinmunes también pueden tener un elemento de que pueden sobreestimar falsamente el número. Entonces, miren que en los pacientes con enfermedades autoinmunes y además que presentaron COVID, de alguna manera hubo sí cierto desafío en la sobreestimación de la gravedad, pero pienso yo que aterrizando en la práctica clínica es preferible ser exagerados, en este caso un poco arriesgando a la instrumentación innecesaria a que ser, a que por el contrario hubiéramos sido, se utilizaría una manera más expectante ante esta enfermedad, ¿no? Entonces, realmente el paciente que tiene enfermedad autoinmune ya es un parámetro de riesgo frente a este elemento. Acá tenemos justamente, bueno, un algoritmo de manejo del dímero D frente a trombosis venosa profunda, y lo que yo quiero representar más bien aquí en esta charla es que para este trastorno, el dímero D sí que tiene un gran valor predictivo negativo, como ustedes ven, y una gran sensibilidad. Entonces, el hecho de que salga negativo el dímero D frente a trombosis venosa profunda nos ayuda muchísimo para pensar en algunos otros cuadros, ¿no? Y poder ir determinando. Ahora, en la coagulación intravascular diseminada, como ustedes ven, en cambio, forma parte de un
score de severidad, ¿no? Entonces miren que a través de estos elementos de laboratorio, prácticamente todos son elementos de laboratorio, podemos definir la severidad de la coagulación intravascular diseminada y pues tomar lógicamente decisiones importantes frente al tratamiento. ¿Y qué factores pueden confundir los resultados? Les decíamos ya previamente el tema de la enfermedad hepática, tema de embarazo. Hay algunos otros elementos como el cáncer que también puede producir datos erróneos o datos artefactados del dímero D y hacernos confundir al personal de salud sobre qué decisiones tomar frente a estos pacientes, pero de nuevo, otra vez será muy importante el tema clínico y además también algunos otros adyuvantes de imagen y de otros tipos de análisis que puedan llegar a una determinación de mejor manera. Les decía que voy a conversar justamente también de la ferritina de manera muy rápida, creo, para no alargarme mucho en el tiempo. Nada más recordarles que la ferritina pues, es parte de un parámetro más bien de control del hierro. Justamente está muy presente a manera de, o dentro del metabolismo del hierro, más del 25% del hierro del adulto está presente a través de ferritina, ¿no es cierto? 2/3 de estas reservas están en formato de ferritina y entonces es un parámetro que sirve muchísimo para evaluar los depósitos del hierro. ¿Qué consideraciones analíticas? Hay muchos ensayos, como ustedes ven también hay ELISAs, todos inmunoensayos, fluorescencia, luminiscencia y también hay algunos ensayos nefelométricos y turbidimétricos para determinar este analito. Otra vez, igual que el dímero D, la recomendación es utilizar un mismo método para determinar las diferentes mediciones de un mismo paciente. No se recomienda intercambiar entre metodologías para justamente poder determinar la terapia del paciente. Y ahí están los valores de referencia, lógicamente relacionados mucho al tema de evaluación del perfil de hierro en el cuerpo, ¿no? Y pues lo que se sugiere, igual que cualquier otro analito, que deberemos determinar valores de referencia según la población dominante en nuestro grupo de atención, en nuestra cobertura. Puede durar hasta 7 días de temperatura ambiente y o en refrigeración y hasta un año en congelación. ¿Cuáles son las muestras biológicas? Suero o plasma. Y también se debe, lógicamente, centrifugar. ¿Qué consideraciones posanalíticas tenemos? Sí pueden variar algunos valores, los valores de referencia, dependiendo de la edad y el sexo del paciente. Y existen en el caso de pacientes pediátricos hay un aumento muy importante de la ferritina durante el primer mes de vida y durante ya los otros 2 o 3 meses de vida, pues ya se va llegando a las concentraciones de la persona adulta. A los 6 meses ya van a mantenerse en este valor y no hay una diferencia muy importante en el sexo, como habíamos mencionado, aunque eh, podemos ver que en las mujeres podría existir una correlación positiva hacia el aumento de edad y elevación de los valores, ¿no? Recuerden que les decía que este parámetro es muy utilizado para la evaluación del perfil de hierro, muy elevado, muy evaluado pues para determinar el tratamiento de anemias y puede estar artefactándose sus resultados, ¿no es cierto? En algunas enfermedades, ¿no? Elevarse erróneamente o falsamente por enfermedad hepática, enfermedad renal y a cierta infección con otros virus, ¿no? Y entonces recuerden entonces que en este tipo de pacientes con enfermedad renal y hepática, que justamente podrían ser los candidatos a que haya severidad en la COVID, los parámetros también pueden llegar a ser un poco confundidores. Por eso es que el unir todos los parámetros será de fundamental importancia para poder interpretarlos en conjunto y no más bien como un parámetro aislado, ¿no? Hay métodos sensibles para medir la ferritina, como ya hemos dicho, y el control de estos depósitos de hierro se basan históricamente pues, en la determinación del hierro y, bueno, este perfil que habíamos dicho, ¿no? Es muy útil para el control de la administración de tratamientos para esto. En el tema de la COVID, la ferritina ha tenido pues justamente una importancia porque
la anemia que se acompaña con la hiperferritinemia es un factor muy importante de mortalidad en estos pacientes, ¿no? Entonces, justamente se ha determinado que niveles elevados de ferritina pueden predecir que la reacción inflamatoria frente a la COVID va a estar mucho más severa y que pues justamente está un poco relacionado en la fisiopatología, ya que el hierro es pues, un micronutriente crucial tanto para estos patógenos como para las células del cuerpo humano, ¿no? Y por eso es que justamente el uso del patógeno, la respuesta de natural inmune es limitar el recambio de hierro durante estas infecciones. Y por eso es que causa este problema ante el paciente grave. Aquí hay un estudio específico que quería representarles. Igualmente es un estudio de revisión sistemática. Como ustedes ven aquí, justamente está el cuadro de el forest plot de los diferentes estudios, en donde lo que vemos pues es que hay definitivamente una relación significativa entre la gravedad de la enfermedad y la elevación de ferritina en los pacientes. Sin embargo, aquí miren en este estudio representa, y eso es lo que se ha visto también en las anteriores revisiones, a pesar que el estudio Discovery no analiza ferritina, pero en el otro, en el siguiente que vimos también, en ese de Chamadán, sí, se observó que hay heterogeneidad de los estudios para poder analizar. Como ven ahí, el I cuadrado es muy elevado y entonces esto nos indica pues que los parámetros de manera, y esto se acopla mucho a lo que habíamos hablado, ¿no? Las metodologías de medición de ferritina son múltiples y entonces los diferentes estudios utilizan muchas metodologías, lo que impide un poco que la medición o la conglomeración de estos resultados sean de una confiabilidad muy elevada, ¿no? De todas maneras es la evidencia que existe y con eso es lo que nos hemos ido manejando en la práctica clínica. Con esto, pues, nada más agradecerles.